seguiremos compartiendo la segunda parte de la raíz de amargura. Un cariñoso saludo a todos, a los que nos ven por YouTube. Que sea esta enseñanza, que sea de bendición, pero también que sea de sanidad para nuestras emociones, sea una salida, hay salidas que vienen de Dios. Hay palabras que son de sanidad para la vida del hombre, que vienen de lo alto. Así que sea un tiempo precioso juntos. Estuvimos viendo, vamos a hacer un breve repaso. Estuvimos hablando que la amargura del alma es el resultado directo de la indecisión de una persona. También hablamos de que sin perdonar, cuando no perdonamos, nos quedamos atados emocionalmente a las circunstancias, quedamos atados y sabemos que son dolorosas. También vimos que nos atamos al ofensor, porque si no perdonamos a ese ofensor, nos atamos a esa persona espiritualmente. También vimos que perdonar es la acción más importante y eficaz para ser libre de amarguras. Amarguras que están en lo más profundo del alma. Vimos también en el libro de Mateo, yo tengo esa escritura, recuerdan que vimos la enseñanza de Mateo 18, yo la voy a buscar, Mateo, acá está, donde vimos dos personas, dos deudores. ¿Recuerdan? Recuerdan que uno de estos deudores, dice la palabra, que tenía una deuda de 10.000 talentos. ¿Recuerdan? Sí. Que era mucho dinero, era impagable. Yo puse un precio aproximadamente chileno, 500 millones, 600 millones de pesos, y yo dije ese día, yo en lo personal, y creo que el 90% de los chilenos, ¿cómo podríamos pagar una cuenta tan alta a alguien? Si no están las condiciones, si no podemos hacerlo. ¿Y qué pasa cuando somos deudor de alguien? Nos afligimos. Yo tenía a veces deuda. Puedo decirlo libremente. Y créanme que cuando tuve deuda me sentía mal. Me sentía mal. Porque gastaba más de lo que tenía. Pero gracias, Señor, hoy día soy libre. No más, no más. Dios me ordenó. Dios ordena la vida de uno. Pero este hombre tenía una deuda muy grande. Y empieza a pedir clemencia, misericordia, compasión. Porque no podía pagar esta deuda. Se sentía que estaba atado, se sentía mal. Y pide misericordia a este Señor. Y este Señor es representado acá en esta escritura, en esta parábola, al Señor Jesucristo. Y se mueve este hombre y pide misericordia y pide que le ayuden. ¿Y qué pasa? ¿Se recuerdan lo que pasa? Le perdona. El Señor le perdona sus deudas. Porque Él se acerca al Señor, a este Señor, y le pide que por favor lo ayude, que por favor, porque si no, su vida era un caos. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, qué precioso. Ahí vemos un corazón de misericordia. Cuán importante es tener un corazón de misericordia. Cuánto es tener también un corazón compasivo, paciente. Y ese corazón perdona a este hombre que se sentía tan afligido. Es como que una tonelada tenía bajo su espalda, literalmente. Pero es ayudado por Dios, es ayudado por este hombre. Es así el Señor, la misma manera el Señor hace con nosotros. El Señor es igual. Cometemos faltas, cometemos situaciones, no perdonamos. Si no lo hacemos hay una consecuencia, pero si lo hacemos, Él nos tiene misericordia, tiene compasión, nos ayuda. Pero si no, hay consecuencia, hay amargura, trae dolor, quebranto. Pero también vimos la otra historia, una segunda persona. ¿Qué hace esa segunda persona? ¿Se recuerdan? Sí, le pidió también misericordia. Le pidió también misericordia, pero ¿cuánto era su deuda? ¿Se acuerdan? Pequeña. Menos de 100 Muy pesos. pequeña. 10 pesos. 10 denarios. Muy poco. ¿Y qué pasó? ¿Recibió la misma misericordia de este hombre? No, lo tomó por el cuello. Incluso lo ahogaba. ¡Wow! ¡Qué opuesto! ¡Qué opuesto! Págame lo que me debes, le decía. No había misericordia, no había compasión. No había un corazón para ayudarlo, para perdonarlo. Mas él no quiso, este señor no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y concluye, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¡Wow! Hasta que pagase todo lo que debía. Esto personifica a la persona de Jesucristo. Cuando una persona se acerca a Él con misericordia, compasión, amor, y le pide a Él y se acerca a Él, Dios lo perdona. Pero si una persona lo resiste, no lo quiere, no quiere perdonar, no quiere soltar, Dios no puede hacer nada con ese tipo de persona. Por eso acá la palabra del versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí está muy claro. Por eso es tan bueno este ejemplo de la parábola. Es para darnos cuenta, para tener una claridad simple, que no tenemos a veces, cómo pagar nuestras deudas con nuestro Señor. Así todo Él ya lo pagó, ya lo pagó. ¿Qué pasa si no perdonamos ofensas? También vimos eso. Dios puede permitir, amados, Dios puede permitir que si no perdonamos, si Dios está trabajando con nosotros y no lo dejamos que trabaje en nosotros y rechazamos a otro, no perdonamos a otro, resistimos a otro, dice que Dios permite situaciones que nos puedan venir. No estoy hablando de cosas buenas. Él puede permitir incluso opresiones demoníacas de la persona en ese tipo de personas.
permite atormentar emociones. Recordemos que Dios tiene su forma, sus maneras. Sus pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Y con esto vamos avanzando un poco más en el versículo 27, cuando dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Veíamos que soltar y dejar ir son los dos hechos que tienen que ver con la decisión de perdonar. ¿Y qué significa soltar? Soltar significa yo libero a la otra persona. Yo libero a la otra persona. ¿Qué significa dejar ir? Significa cancelar, remitir, perdonar totalmente, soltar, liberar. Hoy día seguiremos viendo este tema y vamos a poner la escritura. No sé si tiene la escritura, Ana, que le di al principio de Hebreos 12, 14 al 15. ¿Sí? La puede colocar como solo para recordarla nomás, porque fue la escritura base que pusimos en esta enseñanza. Hoy día vamos a seguir viendo la importancia de perdonar. ¿Sabes por qué? Quiero, como se dice, enfatizar, ahondar, Profundizar. quiero seguir hablando de este tema porque puede ser que tengamos en nuestra mente, podemos pensar que para algunos de los que estamos acá no es tan fácil perdonar, pero ¿saben qué? No es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Necesitamos a Dios para perdonar. No es algo que pueda estar acá. Necesitamos la ayuda de Él para perdonar, como Él quiere que perdonemos. Amén. Él nos puede ayudar. Solos, o nuestra mente, muchas veces nos engaña. Y el perdón no viene del corazón de Dios. Perdonar es una decisión. La importancia de perdonar. El que ha sido golpeado emocionalmente a través de ofensas es una persona que mantiene heridas, hermanos, amados. Hay heridas emocionales que afectan a esa persona y lo afectan para relacionarse con unos con otros, con otras personas. ¿Por qué? Porque perdonan ciertas ofensas y otras no las pueden perdonar. Entonces, esa persona deja que crezca y va creciendo de a poco esa raíz de amargura. Puede ser muy sutil y al no perdonar se va generando muy de a poco dentro del hombre, dentro de la persona, una cierta amargura pequeña, vamos a llamar. Pero en los años, si no perdoné esa situación, esa pequeña raíz va creciendo de amargura. ¿Ok? ¿Y qué pasa en esa situación? Esa amargura lleva incluso a cortar relaciones con otras personas.
es así de complejo, es así de difícil y así de doloroso. La persona es atada al pasado y tiene muchas dificultades para establecer entonces relaciones en el presente. ¿Por qué? Porque ya vivió esto que empieza de a poco y va creciendo. Como no ha sido sanado, no ha sido enfrentado por Dios, no ha habido ese perdón, cuesta mucho establecer relaciones con otros en el presente. Aunque esté las ganas de poder relacionarse, comunicarse con otros, es difícil y complejo porque está lo otro aún, que está creciendo mucho más. Por eso la importancia de perdonar. El perdonar, amado, nos libera. Nos libera de esas heridas emocionales del pasado. Y donde detrás de esas heridas del pasado hay un enemigo también. Hay un enemigo tratando de destruir la capacidad que Dios nos dio para relacionarnos con Él y con el prójimo. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí está el apóstol Pablo enseñándonos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados, cada una de los que estamos acá y cualquier persona que escuche a Jesucristo puede ser perdonado por Dios. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos a Él, acá está diciendo la palabra, que Él, ¿qué es lo que hace? Nos perdona. Nos perdona. Pero el apóstol Pablo dice, pero sean ustedes también misericordiosos, como Dios lo es por ustedes. Porque, ok, vamos a Dios, le pedimos perdón, Dios nos perdona, maravilloso, precioso. Pero si no perdonamos ofensa a otro y no somos misericordiosos con otro, ¿ustedes creen que Dios va a seguir perdonándonos también a nosotros? Lo más probable, difícil. Por eso es tan importante perdonar. Por eso Pedro le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, Pedro, 70 veces 7. Es decir, para siempre. Obviamente, y hablábamos la semana pasada, que Pedro tenía problemas con perdonar. No era un tema fácil para él, como tal vez no es un tema fácil para los que estamos acá hoy día. Amados, el no perdonar le abre una brecha ancha, no pequeña, una brecha ancha al enemigo. Si no perdonamos, para que siga golpeándonos, para que siga hiriéndonos, para que tengamos y creamos que somos menospreciados, que no somos tan amados por Dios. ¿Por qué? Porque aún está esa atadura, esa amargura que no nos permite captar espiritualmente lo que el Señor quiere hacer o ha hecho por nosotros. No podemos captar las verdades de Dios. Nos cuesta porque es como un tropiezo espiritual. ¿Por qué? Porque hay heridas. Hay una insanidad. ¿Les parece que definamos amargura en el griego?
¿Qué es lo que dice? Porque en el griego es mucho más amplio la traducción de una palabra. Por eso usamos la traducción en el griego, porque es rica en definiciones, rica en comentarios, es amplio, podemos tener más información. Amargura en el griego significa pilkria, con K, pilkria. ¿Qué significa en el griego pilkria? En cuanto a la amargura. Amargo. Venenoso. Wow. Cuando yo la vi dije, qué fuerte, venenoso. Porque me imaginé una serpiente que tira un veneno. Eso se me vino a la cabeza. Punzante. La persona amarga puede perforar a otro. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y es punzante como un cuchillo. Y su sabor puede ser amargo. Literalmente destila veneno. ¿Por qué? Porque perfora el alma de las personas. ¡Wow! Esto es delicado, amados. Una persona con amargura puede llegar a ser esto que acabo de leer. Fácilmente. Repito. Amargura en el griego, pilkria. Amargo, venenoso, punzante, perforar. Es punzante como un cuchillo. Y su sabor puede ser amargo. Porque es en el interior. Y lo que está en el interior sale para afuera. Lo que, si no perdonamos, si no estamos claros con este tema aún, y hay herida y hay dolor, podemos ser como un cuchillo punzante. Y nuestro sabor que está adentro puede ser amargo. Literalmente destila veneno, perfora el alma de las personas. Al no perdonar, la persona se ata al agresor, lo hemos dicho, se forma una atadura espiritual. Con el tiempo la persona incluso termina actuando igual que el ofensor. Se hace partícipe del pecado del otro. Wow. Vamos a 1 Juan 1:9. Acá hay una esta escritura me encanta, es muy simple, pero dice: si confesamos, amados, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, acá está lo precioso, limpiarnos de toda maldad. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. ¿Confesar qué? Nuestro pecado. Nuestros pecados. Si no confesamos, no vamos a ser perdonados. Si uno no perdona al que nos ofende, sea la ofensa que sea, no podemos medir ofensas pequeñas, chiquititas, medianas. La ofensa es ofensa, mamá. Ahora vamos a ver consecuencias de la falta de perdón. ¿Qué consecuencia hay? La consecuencia directa de la falta de perdón es tormento emocional. Hay un tormento, es como que estuviera cuando vemos afuera esta lluvia, esta tormenta que produce
inquietud, nos produce una paz, una tranquilidad, lo mismo pasa en el interior del hombre. Lo mismo pasa. Lo mismo, hay una tormenta. Y se abren las puertas, damos cabida al enemigo, inevitablemente. Y eso es una opresión. Por eso las opresiones espirituales existen. Las opresiones, recordemos que hay un enemigo, amados. Hay un enemigo de Dios. Y que es el diablo y sus agentes de maldad. Y estos agentes, cuando ven que uno no perdona, nos atacan, ponen opresión. Están ahí para que estemos mal. No tenemos paz, no estamos claros, no estamos enfocados con Dios, no hay claridad con el Espíritu Santo, no hay una relación sana con el Espíritu Santo, hay una insanidad, hay un dolor que tiene que ser sanado. ¿Y cómo puede ser sanado? Pidiendo perdón al ofensor y pidiéndole perdón al Señor. Es la única manera. Ahora vamos a ver el perdón y nuestra relación con Dios. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Acá está súper claro. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está. Esto es muy clara, esta escritura. Yo creo que podemos captar, y es muy práctica, podemos darnos cuenta que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona nuestra. No solamente no nos perdona, sino que tampoco nos escucha nuestras oraciones. Qué delicado. Es delicado. Por eso el perdonar permite que en el transcurso del tiempo el Señor pueda hacer efectiva y preciosa su sanidad emocional, real y profunda. El Señor quiere, amados, cuando perdonamos al ofensor, cuando perdonamos ofensas, cuando perdonamos actitudes, a quien sea, por lo que sea, el Señor empieza a hacer un proceso de sanidad a nuestro interior, un proceso real, un proceso profundo, de menos a más, que es un proceso que puede durar un tiempo limitado, un tiempo medio, un tiempo largo, pero el Señor empieza. Y cuando hay conciencia espiritual de que estoy perdonando, estoy alineado, estoy enfocado, estoy caminando con Jesucristo, estoy en paz, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que agrada al Señor. Pero si no lo hago, pasa todo lo opuesto que hemos hablado. Ya vamos terminando y concluyendo este tiempo. Lo último que quisiera compartir es que cuando perdonamos, le estamos permitiendo al Señor que sane aún el recuerdo, que incluso no podemos recordar que tal vez nos hicieron cuando éramos bebés. El Señor puede restaurar todo. Incluso tal vez vivimos desde niños situaciones. Nos gritaron, el papá o la mamá nos trató mal, por ejemplo. El Señor permite en esos tiempos de intimidad con Él que a lo mejor recordemos ese momento
Porque el Señor nos quiere sanar, perdón, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde que nacemos. Tal vez alguien nos hizo algo. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere restaurar. Él es el sanador de sanadores. Él es el restaurador de todas las cosas. Él es el bueno. Porque cuando recibimos su sanidad, podemos caminar en verdad. Podemos caminar con claridad, con conciencia espiritual, como hombres y mujeres sanos en nuestra mente, sanos en nuestras emociones, sanos en lo más profundo. Dios nos quiere sanar, amados. Concluimos. Es posible ser sanado de toda ofensa. De todo dolor podemos ser sanados. Somos restaurados. Somos liberados. Así, amados, opera la persona del Espíritu Santo, el poder del Padre y el poder del Hijo. Podemos ser restaurados, podemos ser sanados, podemos ser limpiados, podemos ser libres de todo engaño en las tinieblas, podemos mirar al Señor, podemos relacionarnos con Él en intimidad, podemos orar y Él nos escucha, podemos clamar y Él nos responde. Por eso es tan delicado este tema. Por eso concluimos hoy día con esto. Y voy a leer una escritura que no alcancé a leerla, pero la vamos a colocar y con esto concluimos. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, para que yo, Marcelo, si estoy perdonando todos los días, yo también pueda consolar a otros. Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amados, Dios quiere traer sanidad a nuestras vidas. Quiere que seamos hombres y mujeres sanos. Quiere que nuestra familia, nuestros hijos, hijas, sean niños sanos desde que nacen. Por eso es importante, cuando aprendemos esto, enseñar, compartir, enseñarle a nuestros hijos que deben perdonar, que vean a sus padres que cuando están en conflicto se perdonan unos con otros. Yo lo he hecho muchas veces con mi hija, con mi esposa. Cuando nos hemos equivocado, yo le he dicho a mi esposa: perdóname, me equivoqué. Hice algo que no estuvo bien, te pasé a llevar. Y ella, ¿cómo me responde? Por supuesto que te perdono. Por supuesto que te perdono. Y a veces lo hago delante de mi hija para que ella escuche, aunque hoy día es grande y todo, pero sigo haciéndolo. Porque creo que es la manera de poder seguir trabajando y no olvidar algo tan valioso y tan importante en la vida del creyente, que es el arrepentimiento, el perdonar ofensas. Una vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces si es la misma persona, 100 veces que la misma persona te ha dicho algo, te ha ofendido, 200 veces, lo vas a perdonar.
si Dios ya te perdonó primero a ti? Wow. Amados, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Dios. Porque nuestra naturaleza fallida y caída nos lleva, y nuestras emociones muchas veces nos llevan a endurecer el corazón y a no perdonar. Porque decimos, ya esto es suficiente, pero el Señor no nos dice eso a nosotros. Nos dice, te perdono, te perdono, te perdono, pero no peques más, te perdono, pero no sigas, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Podemos repetir la última: libertad a través del perdón. Precioso, libertad a través del perdón. Eso es. La última escritura, Ana, la dejamos ahí para leerla mientras alabamos, mientras terminamos alabando al Señor. ¿Le doy la escritura? Si gusta. Segunda de Corintios. 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Ahí. Dejemos 30 segundos esa escritura ahí. Permiso. Antes de pedir permiso, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con claridad. Tú eres claro. Tú nos quieres hacer el bien. Tú nos amas. Tú tienes misericordia y compasión de nosotros. Tú tienes amor. Tú nos quieres restaurar, sanar. Tú nos quieres ayudar. Porque solo no podemos. Solo es todo difícil. Es todo complejo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Para perdonar a los que nos ofenden. Para perdonar a los que nos miran mal. Para perdonar a los que nos menosprecian, a los que nos desprecian. Ayúdanos, Espíritu Santo, a perdonar una mala mirada, una mala actitud, algo que trajo dolor y quebranto. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Porque así también tú nos perdonas a nosotros. Pero si no perdonamos como dice tu palabra, tú tampoco vas a perdonarnos. Y queremos ser perdonados. Yo necesito ser perdonado. Porque si soy perdonado me siento aceptado. Me siento hijo nuevamente. Amado. Pero si no perdono, no me siento tan cerca de ti, Señor. Me siento mal. Me siento incómodo. Y no quiero que esa raíz de orgullo crezca y traiga dolor y quebranto. No quiero eso para mi vida. No queremos eso para nuestras vidas, ¿no es cierto? No queremos eso. Gracias, Señor.